la Universidad Nacional Autónoma de México, la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, el Gobierno de la Ciudad de México a través de su Secretaría de Cultura y el Colegio de San Ildefonso, les da la más cordial bienvenida a la conversación México Esplendores de 30 siglos en la memoria de la doctora Miriam Kaiser. Para ello, contamos con la presencia de la doctora Miriam Kaiser. A continuación, una breve semblanza. Miriam Kaiser nació en la Ciudad de México. Su vida la ha dedicado a la promoción cultural en el campo de las artes. Trabajó 10 años en la Galería de Arte Mexicano de 1965 al 75. Fue directora del Museo del Palacio de Bellas Artes en 2 ocasiones, 1978 y 1981. En 1983 y 1988, subdirectora técnica del Museo Nacional de Arte en su fundación de 1982 a 1983. Directora de Exposiciones Internacionales y de Difusión Cultural Internacional del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, de 1990 a 1995, y de 1995 a 1997 respectivamente. Coordinó los trabajos de adecuación del antiguo Colegio de San Ildefonso como museo, de 1991 a 1992. Directora de la Sala de Arte Público Siqueiros de 1997 a 2001 y en 2001 dirigió el Poliforum Cultural Siqueiros. Acompaña a la doctora Kaiser, el coordinador ejecutivo del mandato del antiguo Colegio de San Ildefonso, el maestro Eduardo Vázquez Martín. Poeta, periodista, ensayista y gestor cultural. Fue fundador, jefe de redacción y director del periódico de poesía y fundador de las revistas Milenio, Viceversa y Laberinto Urbano. Entre sus libros destacan Comer Sirena, Naturaleza y Hechos, Lluvias y Secas y Sirena y otros naufragios. En 2016 publicó en coautoría con Javier Sicilia el libro Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Recientemente ha escrito para libros 1521, La Conquista de México en el Arte, El Espíritu del 22, Un siglo de muralismo en San Ildefonso y Sergio Hernández en San Ildefonso. Como promotor cultural ha colaborado con múltiples proyectos e iniciativas, entre las que destacan la Red de Libro Clubs de la Ciudad de México, la creación de las Fábricas de Artes y Oficios, Los Faros, así como el Centro de las Artes de San Luis Potosí. Desde 2014 a 2018 fue secretario de Cultura de la Ciudad de México y actualmente dirige el Colegio de San Ildefonso. Para comenzar, cedemos la palabra al maestro Eduardo Vázquez Martín, coordinador ejecutivo del mandato del antiguo Colegio de San Ildefonso. Adelante, Eduardo. Gracias, Jonathan. Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Pues venimos a recordar. Ustedes saben que recordar significa pasar por el corazón las cosas, ¿no? Y a todos nos parece que ha pasado poco tiempo, pues sobre todo los que somos mayores, 33 años de la creación, de la transformación del Colegio de San Ildefonso en un centro cultural con una vocación fundamentalmente museológica. Eso ocurrió gracias a la exposición México Esplendores de 30 siglos. Yo tengo la idea, yo vengo a hacer preguntas, no a moderar a la maestra Kaiser, sino quizás a provocar que pierda la moderación y nos cuente absolutamente todo. Pero yo lo que tengo la idea que... pero permítanme hacer un paréntesis. Antes que nada quiero agradecer la presencia de alguien muy importante en la historia de este colegio, que es la maestra Berta Sea, directora de él mismo. Bienvenida, Berta. Pero decía que yo tengo la idea, después de lo que he estado, de esta experiencia como director, no sé si Berta tengas la misma, que yo la compartas, de que este espacio es lo que es, un museo, por esta exposición. Es decir, no se pensó en transformar el Colegio San Ildefonso en museo, sino en hacer una exposición en él mismo. Y que fue el éxito de esa exposición, la enorme repercusión de la misma, la que llevó a continuar con esa vocación.
Es decir, el poder de una exposición que sucedió hace 30 años le dio una nueva vocación a un edificio cuyos antecedentes se remontan a 500 años atrás. Y de ese espíritu, del espíritu de México esplendor de 30 siglos, de ese influjo, de ese aliento, ha vivido en gran parte este espacio y le ha permitido transformarse, crear muchas más exposiciones, pero digamos que es la fuerza de esta exposición la que está en el origen de la vocación actual del colegio. Y entonces la pregunta es, ¿qué sucedió en esa exposición? ¿Qué fue esa exposición? ¿Cuál es la capacidad simbólica, significativa que le permite, que tuvo un peso tan importante en la historia cultural y artística de la ciudad? Pienso mucho en los años en que esto se llevó a cabo, en el contexto, ¿no? Había nacido el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Son los 500 años de la conquista, ¿no? Estaba el gran debate que, como ven, seguimos en él, ¿no? De el encuentro, ¿no? Se decía entonces, no, es que es el encuentro de dos culturas. Recuerdo un artículo de Fernando Sabater que dice, bueno, pues más que encuentro, encontronazo, ¿no? Pero bueno, era la discusión siempre de los valores que se discuten en términos históricos de un fenómeno como la caída de Tenochtitlan, la creación de la Nueva España, la relación entre Europa y los pueblos originarios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero era también el contexto de la entrada de México al Tratado de Libre Comercio, ¿no? Se vino después. Sí, pero estábamos en ese proceso, ¿no? Es justamente ese momento donde está el proceso de integración. Otras grandes exposiciones. Y viene eso, México está frente a su pasado de 500 años y mirándose frente a un discurso además muy potente en aquel entonces de que íbamos a pasar a un nuevo paso hacia la modernidad. México se integraba a un mundo más global, etcétera. Y estas exposiciones, ¿no? Tenían que ver con esa discusión, ir hacia el pasado y proyectarnos hacia el futuro. Y eso lo estaba coordinando, esta exposición la estaba coordinando la maestra que hoy nos acompaña. Y pues, ¿cómo fue eso? ¿Cómo fue esa experiencia, Miriam? Hola, buenas tardes a todos, muchas gracias. Qué gusto verlos, de verdad, muchas caras conocidas. Cuando me invitaron y me dicen que vamos a celebrar 33 años, de verdad yo no lo podía creer, que han pasado todos estos tiempos, todos estos años. Y pues qué honor para mí, qué privilegio fue, sigue siendo, haber podido estar en estos momentos. Y si me permiten hacer un poco de historia personal, porque ahí interviene, yo como bien lo dijo ya Eduardo, estaba trabajando en el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, en la parte internacional, y es una exposición que lo comentaba yo con Berta Sea, una exposición que se fraguó durante 6 años, mínimo. Yo estaba en Bellas Artes todavía, y ya se oían los rumores de que se estaba haciendo una gran exposición. El museo, el Metropolitano, no sé si siga, pero tiene un historial de grandes exposiciones, la exposición de la India, una exposición en España, o sea que agarraban un tema o un país y lo desarrollaban. Y la idea precisamente era mostrar a México. Habían tenido una en el Metropolitan en los años 40, creo, más o menos igual, parecida. Pero este monstruo, este tamaño se fueron, de México solamente, se fueron arriba de 400 obras, más todas las que fueron recogidas de los distintos museos en Europa, sobre todo, de arte mexicano.
Pero antes de hablar de Metropolitan, permítanme platicar un poco de los inicios de este lugar, que como les decía, yo trabajaba como directora de exposiciones internacionales y pues me tocó entrar precisamente para la última fase de organización de esta exposición. Me mandó llamar, bueno, me habló una noche Rafael y me dice, Miriam, necesito que vengas. No me dijo exactamente, pero necesito así. Vas a entrar el 2 de mayo, hoy estamos a 12 de abril, pero mañana te necesito aquí a las 11 de la mañana, tal cual. Porque estaban fraguándose o estaban terminándose ya 2 exposiciones muy importantes. Una que promovió, que se hizo en el Instituto de Arte de Chicago, que se llamó América Antigua, Ancient America. Y claro, lo principal de la exposición era lo Olmeca, con todo respeto, pero pues empezaba con Olmeca. Y fue creo que la primera exposición donde aparecía ya políticamente correcto el arte prehispánico de los norteamericanos, como que siempre trataban medio de esconderlo y que no se hablaba de que existiera un arte prehispánico en Estados Unidos, no funcionaba. Entonces allí apareció en toda su, pero así, con toda su fuerza, arte prehispánico, o bueno, pues sí, digamos prehispánico, porque se menciona hispánico porque fue la conquista de España, principalmente. Y entonces, a las 11 de la mañana tuve la primera junta sobre Ancient Americas, América Antigua, y en la tarde ya explicarme toda la historia de lo que se venía, que era esta monstruosidad. Porque la estuvo preparando ni más ni menos que Televisa, el Museo Televisa. Entonces, el enemigo número 1 era el gobierno. Entonces, el gobierno no tenía que saber nada de esa exposición. Nada. O sea, pensaron que los podían sacarlos sin pedir los permisos. Y justo a mí me tocó esta parte donde casi, pues no casi, a punto estuvieron de linchar a unos norteamericanos en un pueblo en Querétaro, porque se sentían dueños, amos y señores, iban y escogían, manoteaban y decían, me voy a llevar este y este. Y la gente del pueblo así, ¿no? Entonces, pues, todo eso me empezó a tocar a mí ya, porque ya habían tenido sus raspones el director del Museo Metropolitano con nuestras autoridades, porque ellos nada más querían escuchar a los de Televisa. El caso es que logramos poco a poco decirles, pues, señores, con la pena, pero es patrimonio arqueológico y patrimonio histórico de este país. Y los permisos honestos, 3 meses para sacar un permiso, porque se necesita entonces todavía la firma de 3 personas. El señor presidente de la República, secretario de Educación y secretario de Relaciones Exteriores. Y no le vas a poner un papelito, maestro, fírmele aquí, ¿verdad?, al presidente. Entonces, eran permisos que tenían 3 meses para sacarlos. Rafael Tovar consiguió que por lo menos el señor presidente ya no firmara, pero igual era con uno de educación, no sé si siga esto, pero las obras prehispánicas son patrimonio de la nación, no son patrimonio. Yo las puedo tener en casa, pero ni se venden, ni se compran, ni las puedes heredar, son de la nación. Tú, si las tienes, estás como custodio. Pues si quieren, es otro día, se los platico. Entonces, para que lo entendieran los señores norteamericanos, pero principalmente lo de Televisa, fue algo difícil. Entonces, pues a mí me metieron precisamente para las causas difíciles, ser árbitro y hablar en santa paz
porque hasta donde luego entendí, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes ya estaba de pleito total con el Metropolitan. Pero regresemos acá. Esto pues era un lugar de nadie, cerrado, y yo creo que fue algo muy interesante que se pudiera abrir para esta exposición, porque esto nace, el hecho de que se exhibiera en México, nace porque desde el presidente de la República o el presidente del Consejo Nacional, que entonces era Víctor Flores Olea, recibían cartas de mexicanos furiosos. ¿Cómo es posible que se enseña ese tesoro en Estados Unidos y en México nunca hemos tenido una exposición igual? Más o menos este era el tenor de todas las cartas. Y no era una, ni dos, ni tres. Así que el licenciado Salinas, presidente de la República, le instruyó al licenciado todavía Víctor Flores Olea que esa exposición viniera a México. Pues ¿a dónde se exhiben todas estas obras? Si nosotros revisamos nuestros museos, no hay, y este lugar estaba cerrado. Creo que se daban unas clases de baile, se vendían tortas, o sea, cosas así, por gentes del sindicato, porque aquí no entraba nadie más que el sindicato. Desde el año 68, el famoso, ¿qué fue? El bazucazo. Entonces, pues yo la verdad no sé de quién fue la idea. Entonces, pues a Rafael Tovar se le hizo muy fácil. Miriam, tú que conoces todo esto, ¿por qué no te vas a supervisar a los arquitectos? Cosa que ya me había tocado hacer en Munal. Y entonces me mandó aquí a ver la reforma de este lugar. Entrábamos a las 8, pero nunca sabíamos a qué hora salíamos. Y aquí pelearme con arquitectos, con el jurídico, con el gobierno de la ciudad, etcétera. No, aquí no se puede. Afortunadamente a la cabeza estaba el arquitecto Legorreta, pero él no venía a diario. Y sus segundos a veces eran medio tercos, entonces agarrar y darles de manazos y así no se puede hacer, etcétera. Cuidar de este lugar. Si me permiten, les voy a contar una anécdota de 11 de la noche, pero eso ya cuando ya estaba terminado. Estamos en la puerta de allá atrás y estaba un solo arquitecto con el que me llevaba yo de maravilla. Y yo, ya sabía todo mundo. Miriam, nada más vamos a terminar este agujero porque tenemos que meter. Sí, cómo no. Pero me avisan que ya está un camión de Basílica de Guadalupe. Y eran las 11, las 12 y la 1 y el dichoso hoyo. Y el camión allá. Pero también oía yo, ¿cómo se llama? Una olla de cemento. Terminan el hoyo y me dice el arquitecto, pero tiene que entrar mi olla de cemento. Le dije, bueno, no me quieran ver tigre o leona o todo revuelto. Sobre mi cadáver que entra esa olla, es que vale mucho dinero. Digo, sí, pero lo que está allá atrás, esperando entrar, son los tesoros de la basílica. O quieren que lo devuelva y ustedes a ver cómo le hacen mañana para enfrentarse a Mario Vázquez, que era el museógrafo encargado. Cosas así eran de diario. Salimos a las 2 de la mañana, la olla se echó a perder, creo, el cemento de la olla, pero entró ese camión. Entraron las obras. Imagínense a esa hora los muchachos cargadores, nada más piensen en ellos, a las 2 de la mañana metiendo las cosas. Ya cuando estábamos en fase de meter las cosas. Era de veras terrible, terrible. Y eso me tocó hacerlo aquí, los previos, que fueron muy fuertes.
muy, muy fuertes, difíciles. Cuando empieza la traída de obra, de arte, pues imagínense, entra la obra de arte, pero están ahí los constructores, el cemento, los albañiles, baja esa ventana porque allá tiene que... No, todo con la obra de arte. Pues yo estaba ahí de vigilante, gritona, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa con 30 siglos? Me mandó el licenciado Tovar a avisarle a Metropolitan que había la instrucción del presidente a hacer la exposición y dijeron, no se puede hacer. Dije, ¿qué? Digo, yo no puedo regresar con un no, me quedo aquí, por favor, yo no puedo regresar con uno. Entonces me explicaron que la exposición estaba solicitada a todos los préstamos, a las gentes que prestaron, museos y privados, por un año, para 3 sedes. El seguro estaba hecho para un año y 3 sedes. No puede ser que al final de la última sede, que era el LACMA, el Museo del Condado de Los Ángeles, a esa hora, oye, pues que la exposición se prolonga. No hubo manera de prolongarla. Lo único que pudimos conseguir fue que no viniera nada de lo europeo, nada de lo norteamericano, a lo cual dijeron los de México, sí, ¿qué importa? Aquí tenemos todo y lo podemos reponer, menos los códices, por ejemplo, y algunos objetos prehispánicos que no pueden entrar a México o no podían, porque la ley dice que si llegan a México, pues ya no pueden salir porque es patrimonio. Creo que ya eso ya está un poquito más suave y parece que ya han entrado objetos y han salido nuevamente. Ahora con los códices creo que también va a haber algo así. El caso es que en esa época, naranjas de la China, no se podía traer nada, no hubo un solo préstamo ni norteamericano ni europeo, pero todo se pudo reponer y a veces hasta más bello, en serio. Pero vuelve a mandar traer de todas partes, de Chiapas, de donde fuera, pero para que se terminara y para que hubiera otra sede, para que la gente le bajara a su furia, porque nada más se había exhibido allá. El licenciado Tovar pidió que se prestara a Monterrey, entrara por Monterrey, después de la tercera sede que fue el condado, el Museo del Condado de Los Ángeles, llegó al recientemente inaugurado Marco, Museo de Arte Contemporáneo. Casi que se inaugura Museo de Arte Contemporáneo con esta exposición, que por cierto se veía espléndida en Monterrey, cabía perfecta con los préstamos de México, es decir, con las adiciones ya de México. De verdad, no de mérito, de verdad. Porque obviamente todo lo que venía de aquí, salvo 2 o 3 señores o señoras muy no lo prestaron. La mayoría facilitó, o sea, los coleccionistas mexicanos, salvo 2 o 3 que dijeron, hasta aquí llegó, pues ya tiene un año afuera, y algunas cosas que estaban comprometidas. Pero otra cosa que les quiero platicar antes de que se me olvide, aunque traigo mi tumbaburros, mi acordeón, es que los que se la prestaron al licenciado Tovar fueron los artistas jóvenes de 1900, de esa época, del 90, porque no estaban tomados en cuenta, porque el Metropolitan decidió que no quería artistas vivos. Todos los artistas eran hasta, digamos, la última obra sería firmada en 1950 y todo eran ya artistas que habían desaparecido. O sea, de la primera época hasta, digamos, gente que nació a principios de siglo, o sea, los que conocemos. Entonces se les ocurrió
ahí todavía no estaba yo en el consejo, que Fernando Gamboa inventara una exposición y se consiguiera un espacio para los siguientes artistas, que de veras estaban muy molestos, todos los artistas vivos, como no estamos nosotros, y que se va muriendo Fernando Gamboa. Fue que tuvo el accidente ese año, en abril, y lo que tenía era un borrador de posibles artistas. Entonces, Miriam, encárgate de esto. Yo dije, no, yo quiero estar viva toda mi vida, yo no voy a cambiar nada. Entonces, convencí al licenciado Tobar que se quedara la lista como tal de Fernando Gamboa, y se consiguió una sala espléndida que ya no existe, de la IBM. En el edificio IBM había abajo una sala de exposiciones, y ahí fue la exposición de los artistas vivos. El único vivo que entró a 30 siglos es Rufino Tamayo. ¿Cómo podía quedarse? Digo, el maestro Tamayo ya era señor de buena edad, pero estaba vivo, entonces no le tocaba estar. Pues estuvo, hubo insistencia y hubo una pintura, pero nada más. O sea, no había manera, y se entiende, no querían, ¿por qué yo sí, por qué yo no? O sea, ese capítulo el Metropolitan se lo quería ahorrar. Entonces, teníamos que, la exposición no estaba completa. Mientras que se terminaba aquí, estuvo en Monterrey, que estaba estrenándose. Entonces, la gente que dirigía el museo, a Mario Vázquez le dijeron, el gerente de exposiciones, casi se muere Mario Vázquez, que recientemente falleció, el gran museógrafo del Instituto Nacional de Antropología. Entonces, pero se veía divina. Total, terminó los 4 meses allá, y entonces fue que ya llegó, y fue cuando el préstamo de la villa, ¿no? de la villa de Guadalupe, de las maravillosas colecciones. Me acuerdo de 2 roperos que se tuvieron que quitar los vidrios arriba para que se jalaran, no podía subir ni por escaleras. No teníamos el maravilloso montacargas, que es una gloria. Todo fue al lomo de mexicano subir todas esas obras. Y aquí la verdad lució maravillosa. Y pues la respuesta para lo que me preguntabas, ¿por qué el éxito? Porque mucha gente la había pedido. Y no habíamos tenido una exposición en México, que si recuerde, que tuviera las fases, todas las fases de prehispánico, novohispano, independencia, moderno, y aquí tampoco hubo lo contemporáneo. Ese ya se tranquilizaron porque exhibieron allá, porque además hubo varios eventos. Uno muy interesante que fue que se alquilaron varias galerías de arte para arte contemporáneo. Entonces fueron alquiladas, pero estuvieron los artistas jóvenes presentes. Y entonces, bueno, empezar a echar a andar este museo de cero, sin personal. Todo eso me tocó a mí, afortunadamente, de organizar de la A a la Z. Desde cómo los custodios, fue las primeras capacitaciones, etcétera. Todo eso tuve la suerte de echarlo a andar. Pelearme un poquito con nuestro querido Mario Vázquez, etcétera. Pero la verdad fue una exposición que llamó muchísimo la atención, que había filas para entrar, como las hubo en Nueva York. En el LACMA, la exposición en Austin, nada más les digo que la exposición en Austin, Texas, sirvió para que un terreno que tenían ahí donde hicieron las filas,
ese terreno se volvió un nuevo museo. Con las entradas, con lo que vendieron cuando la exposición en Austin, se logró hacer una nueva ala. Ellos tenían una gran exposición, gran colección de arte mexicano, latinoamericano, y sobre todo tienen la mitad de la colección de arte popular de Rockefeller, la que hizo Rockefeller con Montenegro, ni más ni menos, con Roberto Montenegro, el señor Rockefeller, el John D. Rockefeller. Existe un hermosísimo catálogo. Pero México tiene otra gran colección de Montenegro, que está bien guardadita, no se vaya a lastimar. No se ve. Ahí te la dejo. Y te echo el chisme de dónde está. Aquí se pudo hacer una bella exposición del arte popular, etcétera. De verdad, se hizo una maravillosa exposición. Todavía escucho a mi querido Guillermo Tovar dando la visita guiada, o la maestra, bueno, varias queridas maestras que venían a dar sus visitas guiadas. Vinieron alumnos de todas partes, pero sobre todo público. Era una cosa impresionante lo que hubo de público. Para explicarnos este éxito, decías primero, la idea era Metropolitan Televisa, ¿no? Sí. Pero ahí había un guión, un discurso, que después, ¿no? El guión museológico de aquella exposición. ¿Cómo se construyó ese discurso? Que después se trae al colegio. Aquí está. Pero ¿quiénes estaban detrás? ¿Y cuál era el discurso histórico, estético? ¿Cómo se construyó eso? Pues mira, en un primer lugar estaban puros curadores norteamericanos, que los hay excelentes, pero la verdad la palabra es snobear a los investigadores mexicanos, hasta que México se dio cuenta, oigan, aquí están los grandes, no se pueden tapar el sol con un dedo. Y entonces empezaron a llamarlos. El discurso era el arqueológico, por un lado, luego el novohispano, o sea, así. Era histórico totalmente, hasta llegar al arte de nuestros días. Y claro, cada espacio tenía, cada tempo, cada época tenía su espacio. Les voy a contar una anécdota. Cuando aquellos días se habían peleado, yo me hice cuatísima de todos. De eso se trataba, de que trabajáramos a gusto. Y me llegaron a contar esta intimidad, que cuando estaba casi listo la sala del arte prehispánico, era príncipe, el director era el príncipe de Montebello, baja ese señor altísimo. Están los trabajadores sentados, ya habían pintado creo que 6 salas, faltaba una sala, y me contaron que se para así, pone las manos y les dice, ¿están seguros que este es el color? Y se fue. Y se marchó. Calculen la angustia. ¿Le gustó? ¿Qué le pareció? ¿No le gustó? ¿Nos van a correr mañana? Que estuvieron 20 minutos paralizados así. Digo, para llegar ya a intimar, a platicarme esto, fue un chisme increíble. 20 minutos hasta que dijeron, ¿saben qué? Vamos a seguir. Si le gustó o no, no nos importa. Nos falta una sala y adelante. Háganme favor, a ese grado. Pero así fue. Aquí está la historia, claro. El artífice fue justamente... Eso es lo que... A esa iba dirigiendo mi pregunta. ¿Cuál es la relación de Paz, de Octavio Paz? Octavio Paz fue con ese proyecto. Invitado por... ¿Te acuerdas que de repente Octavio Paz era de Televisa? Entonces, yo creo que fue antes de lo de la Unión Europea, porque para eso fue otra exposición, la de Europalia.
No, yo hablaba de la OTAN, digo, del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, que es del 94. Eso fue. Esta fue para abrir allá puertas. Exactamente. O sea, el arte obviamente ha servido para fines políticos, ¿no? Viste mucho el arte en ese sentido, es muy importante. Entonces, Octavio Paz ya estaba en Televisa y a él le pidieron que fuera, digamos, el que dio la estructura. Entonces, siendo Octavio Paz quien era, él recibió el premio Nobel estando en Nueva York a los pocos días de haber abierto la exposición, que fue del 1 de octubre. No, la oficial fue el 12 de octubre de 1990, pero se inauguró el día 1 porque hubo una reunión mundial de presidentes de Naciones Unidas, entonces se llenó el Metropolitan de señoras y de señores presidentes. Yo me tuve que quedar porque hubo 12 preinauguraciones, bueno, 11. Una para los presidentes, otra para transportistas, otra para coleccionistas, y así diario había o un cóctel o cena o tecito o no sé qué. Entonces, Miriam, quédate. Así que me tuve que quedar a ver cómo empezaba a caminar aquello, y la gran inauguración de gala fue el 12 de octubre. Pero sí, la cabeza, digo, la estructura... Eso quería llegar. A mí, me gusta pensar ese fenómeno, ese momento como una forma de diplomacia cultural de altísimo nivel, de decirle a los nuevos socios, bueno, con nosotros te estás asociando, con un país con este poder cultural. Quizás no será una potencia militar como nuestro principal socio, quizás de un nivel de vida menor que el otro socio canadiense, pero la gran potencia cultural de esa alianza por venir era México, y había que decirlo y explicarlo de una manera contundente. Y efectivamente ese relato, el que hace el relato, la estructura, dices tú, de esa exposición es Octavio Paz, que además le da mucho más sentido, además su estancia en San Ildefonso, el de sus restos, no solamente porque fue estudiante de San Ildefonso, autor del gran poema El Nocturno de San Ildefonso, sino que, digamos, su segunda vida en relación a este edificio tiene que ver también con traer ese relato, transformar ese relato en esa gran exposición. ¿Es correcto? Yo creo que sí, aunque nunca se imaginó que la exposición vendría a México. Eso no lo pensaron nadie. Nadie lo pensó, tan no lo pensaron, ni se les ocurrió que la exposición empezó y al año, justamente 4 meses Metropolitan, 4 meses Austin y 4 meses LACMA, y de ahí se iba a hacer ya la entrega, como se hizo de todo lo europeo y lo norteamericano. Pero no creo ni que el maestro Octavio Paz hubiese pensado que iba a tener esa necesidad. Contaba un día Javier Moisén, que había ido a dar una plática, que regresando estaba el avión con varias señoras que habían ido a conocer el arte mexicano al Metropolitan, y que se levanta en pleno vuelo, eso me lo contaba él. Señoras, ¿nunca han ido al Virreinato? ¿Nunca han ido al Museo Arte Moderno? ¿Nunca han ido a Palacio Nacional? Que les dice Miriam, les puse una regañada. Entonces, cuando él regresó, tampoco sabía que la exposición venía para acá, pero que de veras fue mucha gente. Es más, había un paquete, me acuerdo que en el sobre de Banamex venía el flyer, el aviso, la promoción de que 4 días, 3 noches, o al revés, 3 días, 4, como sea, 4 noches, 3 días, para visitar la exposición de México allá. De verdad, mucha gente se enteró que había ese arte mexicano allá.
Entonces, fue cuando de veras el pueblo, la gente empezó a exigir que viniera la exposición a México. Porque ni Octavio Paz, con todo el respeto y lo que, ni él lo pensó. Nunca se imaginaron que allá iba a ser tal revuelo. A mí las gentes del ACMA me dijeron que después de no sé cuál exposición, era la segunda más visitada de la historia en el ACMA. Allí me enteré, año 90, que sería septiembre, octubre, me enteré que los boletos se vendían con 3, 4 meses de anticipación, porque la cruz atrial sufrió un daño. La cruz atrial que está en la Villa de Guadalupe, que mide 8 metros, sí se fracturó abajo, siglo XVI, por favor, panduleando con mucho cuidado, pero de todas maneras. Entonces me pidieron que fuera yo unos días antes para supervisar a la restauradora. Perdón, mi querida Pati, perdón. ¿Yo qué le voy a cuidar las manos a una restauradora que para mí son ángeles así? Pero ahí estaba yo sentada junto a la taquilla viendo cómo restauraba. Le pusieron un cinturón de fierro con tornillos. Y así sobrevivió nuestra maravillosa chisme. No digan que yo se los platiqué. Pero así supervive, bueno, hoy está como enterrada allí en el Museo de la Basílica. ¿Cuántas personas conocen el Museo de la Basílica, el museo que está atrás de la Basílica? Ay, felicidades, porque nadie lo conocía. Pues allá está la cruz atrial, pero ahora sí la enterraron para que no vuelva a ser. Bueno, no le pusieron un mazacote así está enterrada en un mazacote de concreto para que no vuelva a tener nadie la ocurrencia de sacarla. Pero esa es la verdad. Fue la gente que iba a Estados Unidos. Claro, se iba al teatro, porque había teatro, había no sé qué, pero iban, aquí se vendían boletos, o sea, paquetes, Eduardo, para ir a visitar la exposición. ¿Cuándo has oído algo así? ¿Cuándo? Que de San Luis Potosí vengan a ver una... Entonces, esa es la razón por la cual se abrió, pero se abrió para esa exposición. Claro que inmediatamente después vino la primera del Vaticano, porque fue cuando el licenciado Salinas entabló las relaciones diplomáticas con el Vaticano. Entonces vino aquí la primera gran exposición del Vaticano, pero al mismo tiempo estábamos preparando justamente la de Europalia para que entrara México a la Unión Europea. Y ahí sí me costó mi vesícula, terminando Europalia, ¿verdad? Porque así, esas fueron las, no grandes, sino inmensas. Cuéntanos del colegio que viste antes de la exposición. Tú lo viste antes de que fuera, estaba el arquitecto, la restauración y el proceso museográfico. La sala, no me sé los números, pero la sala que está aquí abajo, la larga, tenía una isóptica, porque había sido como auditorio. Y entonces pues, dijeron lo del sindicato que así se quedara. No, aquí fue difícil, muy difícil con el personal que había aquí, con el personal sobre todo lo del sindicato. Pero, por ejemplo, mi hermano, claro, estudió aquí, es abogado. Un día me dijo, no voy a ver tu museo, voy a ver mi prepa. Así, desafiante. Pero ese desafío, yo venía los sábados, los domingos, ¿verdad?
aquí con la bola de hijos. Y me paraba yo atrás, así en los pasillos de la parte de la gente viendo hacia el patio y yo atrás escuchando lo que decía la mamá a los hijos. Mira, allí fue mi clase de química y mi maestro. Mucha gente, como mi hermano decía, no vine a ver el museo, vine a ver mi prepa. Y lo escuché no una, no dos, muchísimas veces. La gente, las primeras gentes que entraron aquí, orgullosamente venían a ver su prepa. Me pasó con Carlos Payán, me pasó con no sé cuánta gente, que no, claro, cuando mi hermano vio todo esto, pues regresó y ya me dijo, ok, está bien. Pero sí nos encontramos con muchísimos problemas, pero de carácter más que nada sindical, que con los trabajos. Pero qué interesante, o sea, la exposición también abrió el colegio como espacio de la memoria de la preparatoria. De la preparatoria. Es más, un día, mi querido Jorge Alberto, porque oyó que dijeron la prepa 1 y se puso rabioso. Jorge, les estoy hablando de los epígonos, los grandes investigadores. Ningún prepa 1 es la prepa, es la preparatoria. ¿Qué es eso de ponerle la número 1? O sea, ese orgullo, Eduardo, el orgullo, la gente que venía y seguramente, bueno, en el MUNAL nos pasó con los de comunicaciones, con los trabajadores de la Secretaría de Comunicaciones, varias gentes se acercaron a decir qué linda nos dejó nuestro, bueno, pues porque era un horror lo que encontramos. Aquí estaba muy deteriorado, pero no tanto como el MUNAL. El MUNAL estaba más. Pero esa historia que contaba la exposición estaba representada en principio también por este patrimonio. Es decir, el edificio fue una pieza fundamental. Junto con la historia del edificio, que es una historia de 5 siglos. Claro. Con digamos, el protagonismo también de los murales. Exactamente. De 1922. Sí, como que se conjuntaron varias cosas. Y ahora, la museografía fue excepcional, porque primer piso prehispánico, todo el primer piso. Este piso, el primero, ¿estamos en el primero? Estamos en el segundo. Bueno, en el primer piso, todo lo novohispano, espléndidamente instalado, respiraba, porque se usaron todas las salas, todas. Entonces había veces que la gente venía, veía un espacio y se marchaba y regresaba. Y en el último, o sea, en este piso, era lo actual, que se conjuntaba perfectamente. Lo actual de hace 30 años, el siglo XX, digamos. Sí, siglo XX, sí. Así se configuró, o sea, sí se respetó perfectamente. Aquí en el Metropolitan, pues sí era. Pero ¿cómo se integró el mural, el acervo mural al discurso? No. Claro, allá no llegó. No había manera. Digo, pero estaba integrado, era parte de la visita. ¿Cómo se hablaba de él, pero pues si estabas viendo arriba de 400 obras, ¿a qué horas hablabas ya de no? Únicamente cuando se llega a Saturnino Herranz y estaba lo de nuestros héroes, ¿no? Se hablaba de que ese era un mural que no se llegó a exhibir. Eso fue todo. Pero estaban aquí los originales que están en Aguascalientes. Pero sí, la gente venía a borbollones. Así, un domingo no pude dejar de estar aquí porque eran 4 o 5 mil personas en un domingo. Yo creo que debe haber muchas curiosidades y preguntas entre todos los que estamos aquí en esta sala el día de hoy. Sí, digo que debe haber muchas preguntas y curiosidades entre los que hoy nos encontramos aquí en la sala. Y pues yo creo que valdría la pena aprovechar la ocasión. Supongo que has dejado algunas cosas en el tintero. Ahorita estabas viendo tu acordeón, pero a lo mejor para
para empezar a conversar, si te parece bien. Si tienen alguna pregunta, Mira, encantada. Mira, aquí ya estamos muy. Gracias. ¿Qué recuerdos tiene usted de la cobertura de la prensa al respecto de la exposición? Y Enorme, sobre todo. enorme. Sí, fue muy grande. Una gran cobertura. También hubo un programa de conferencias. O sea, fue muy, muy completo. Pero eso sí, casi al año, cuando ya entraba el querido Salvador Vázquez Araujo, le dije al licenciado Tovar, o me regreso a mi puesto o te renuncio. ¿No te quieres quedar? Le dije, no me quiero quedar ahí. Estaba yo hasta acá del problema otro. Yo fascinada con la exposición, la disfruté muchísimo y fue, de veras, no tienen idea qué trabajo volver a pedir toda la obra. Tenía yo a 2 personas en el consejo y entre las 3 era pedir toda la obra. Oye, te vamos a regresar, pero no te la vamos a regresar. Y digo, una carta del licenciado Tovar, etcétera. Pero sí fue muy difícil conseguir los préstamos nuevamente. Eso fue muy difícil, mientras que aquí el problema era de la construcción, a la vez era el problema de estar. Oye, y este era un espacio universitario, como lo sigue siendo, un patrimonio de la universidad, y el proyecto venía impulsado desde la Presidencia de la República, por Tovar y de Teresa, y se involucró al gobierno de la ciudad, supongo que era Camacho Solís en ese momento. Sí, muchísimo. Estaba aquí el arquitecto todo el tiempo. De Buen. Sí, el arquitecto de Buen. Decíamos... ¿Por qué? Pues porque quería hacer algunas novedades, entonces... Pues lo que se trataba era, antes que nada, el arquitecto Legorreta, obviamente, esa era su misión, dejarlo tal cual, mejorar, componer lo que había que componer, pero darle pues el aire que tiene hoy. O sea, hubo esas dos que siempre suceden en estos proyectos. Claro. Una, digamos, más intervencionista y otra más restaurativa. Triunfó la restaurativa. Obviamente, ¿no? Sí, pero sí eran... Y nació de esa manera, como un espacio ya de 3 instituciones, que es único como modelo de función en el país, ¿no? Creo que el arte popular también está así. No es de la universidad, el arte popular es una estancia privada y la ciudad. Y la ciudad. No, y el gobierno federal. Sí, bueno, pero también, digamos, tiene también, 3. Aquí no existe el componente privado y a cambio está el componente universitario. Pero sí es una que resultó, porque otra cosa que les quiero platicar es que desde antes de que yo entrara al consejo, ya se había, cuando se hicieron los convenios, que el Metropolitan no iba a pagar lo que llaman un fee, no iba a pagar por los préstamos, sino que México le solicitaba una exposición de sus bienes. Entonces, había solicitado México que fuera el arte islámico. Entonces, cuando terminó la exposición, pues hablamos por teléfono, pedí una cita en el 92, fines del 91, para hablar obviamente no con el señor director, sino con la señora subdirectora, para el préstamo, y me dice, tan simpáticos los del Metropolitan, ¿y a qué veniste? Digo, señora, usted me dio cita para hoy lunes a las 11 de la mañana, tomé el avión ayer. Es que no tengo tiempo para atenderte, ¿qué quieres? Así.
todavía creen que traemos las plumas. Así era el trato. Cuando digo, vengo a ver lo de la recíproca. Mira, en este momento estamos ocupados con la del 92, que va a ser, ni más ni menos, hicieron una exposición en la Alhambra de Granada. Se atrevió el Metropolitan de hacer para el 92. Entonces estaban muy ocupados, pero me puse en contacto con el curador de arte islámico, que resultó ser un sol de señor. Hablé con él y me dice, mira, estamos ahorita con lo de España, nos vemos en el 93, sí, cómo no. Y entonces ya fuimos, mi querido Jaime García Amaral, que era mi jefe, y yo, porque primero fue por carta, se atrevieron a decir de un ajedrez una pieza, de un Corán 2 hojitas. Y mejor no le sigo porque me voy a volver a enojar y me vuelvo a dar, me va a volver a salir la vesícula. Entonces, pues dijo el licenciado Tobar, a ver, vayan y tráiganse todo Islam. Y fue una gran exposición. Claro que tuvieron que venir un curador y 2 señores que venían con la espada desenvainada, pensando que aquí no se podía hacer una exposición de Islam. Es que entra demasiada luz, es que no hay esto. Pídanlo. Lo que ustedes pidan y les vamos a invitar a otra visita antes de. Pues necesitamos que nos manden las bases con la cajita para que entre ahí la sílica. Sí, cómo no. Pepe Sol, que en paz descanse, hizo los diseños. Ya no volvieron. Nada más de estarles mandando todo lo que se estaba preparando aquí. Obviamente arte islámico, obviamente que esto tenía que prepararse para arte islámico, ¿no? 1000 años de arte, pero nos trajeron tapices, el ajedrez completo, bueno, una maravilla de exposición, finalmente, que fue en reciprocidad, que no pagamos nada, más que, claro, la estancia de los comisarios, del curador, que fue un encanto, Daniel, y con el que nos llevamos de maravilla. O sea, sí había esos 2, pero ese fue, digamos, el broche final. Claro que no tuvo la gran visita como la tuvo la de México. Entonces, ya tenemos a varios personajes, además de tu presencia, ¿no? Has hablado de Legorreta como el arquitecto, ¿no? Que procuró que este espacio fuera un proceso restaurativo, ¿no? Y más que una intervención transformadora, un proceso restaurativo, que es lo que hemos de una u otra manera continuado todos los que nos ha tocado resguardarlo. Está la visión de la historia de México a partir de la mirada de Octavio Paz, de la historia de México y de la historia del arte mexicano, ¿no? Que es una presencia importantísima. Has hablado de Mario Vázquez como el diseñador museográfico, ¿no? El diseñador de la museografía. Y has hablado un par de veces de Rafael Tobar. Guillermo. Y de Guillermo. Rafael, cuando a mí me tocó trabajar como yo parte de la ciudad y el responsable federal, y siempre sentí que para él este espacio era muy, muy importante, ¿no? No ha habido otra vez digamos, en la cabeza de la cultura federal alguien que lo aprecie como él por diferentes razones, pero fundamentalmente porque a él le tocó la transformación, ¿no? Me acuerdo que él decía que era... ¿Qué necesitas? Aquí hay. Perdón. Bueno, le tenía un afecto muy especial a este lugar. Cuéntanos un poco de esa... Y es quien te invita, ¿no? Gracias. No hace tanto que lo perdimos y me gustaría recobrar esa presencia de ese gestor, funcionario cultural de altísimo nivel que fue Rafael, su papel en la intervención de este espacio en ese momento. Pues fue capital, porque de veras
una exposición de esta envergadura, de este tamaño, para empezar, no había otro espacio. El Museo de Antropología, pues sí tiene una hermosísima sala de temporales, mínima, pequeña y chaparrita. Aquí lo que tenemos son estos también, aparte del espacio, la altura, que es muy importante, ¿no? Y como lo hemos visto en las exposiciones que se han hecho aquí, la importancia de tener esta altura. O sea, no hay en todo México un espacio que hubiera podido albergar esta. ¿Y cómo se le ocurrió al licenciado Tovar? No lo sé. Yo me acuerdo que como él, que era muy, pues tenía este pensamiento muy mirando hacia Europa y sobre todo a Francia, que le oí decir, es que es nuestro Quai Branly. San Ildefonso es nuestro Quai Branly. Allá hubo la voluntad de un presidente y de su secretario de Educación, que creo que también tuvo mucho que ver, ¿no? ¿En dónde dices? ¿En qué momento? ¿Cómo se llama? El gran poeta. ¿Estás hablando de Francia? No, de México, de México. ¿De Vasconcelos? No, bueno, de Vasconcelos para empezar, pero luego en tiempos de López Mateos. Torres Bodet, don Jaime Torres Bodet, que yo creo que él fue el que le impulsó junto con el presidente a hacer todos esos museos. El Anahuacalli sí, fue una donación de Diego Rivera, pero nunca había terminado el edificio. Y lo terminó justamente el gobierno en tiempos del presidente López Mateos. O sea, en ese momento, como bien decía Eduardo, pues hubo ese impulso de poner a México a la altura de un país que tuviera sus museos. Esos 6 museos, digo, el de antropología, ya les conté el horror que era. Ustedes son demasiado jóvenes todos para haber asistido ahí, pero de verdad, yo iba espantada, así pensando en los murciélagos o esas mariposas negras, porque así era, así era. Y todos ustedes ya vieron los museos, pero son jovencitos. Y miren el trabajo que están haciendo todos los museos, ¿no? Es algo muy impactante y es de mucho reconocimiento, creo yo. Sí, bueno, muchas gracias por la plática, en verdad ha sido muy ilustrativa. Y una pregunta, el doctor, por ejemplo, mencionaba el contexto internacional de negociación del TLC y San Ildefonso o la política cultural de México. A mí me interesaría más bien también si nos pudiera hablar del contexto, por ejemplo, aquí local del centro histórico. También en esos años se hablaba del rescate, de la revitalización. ¿Cómo fue que la restauración del Colegio San Ildefonso hizo parte también de ese proceso aquí en el centro histórico? Por favor, gracias. ¿Cómo fue la restauración? O sea que había un proyecto de rescate del centro histórico y obviamente en ese contexto más local se insertó la restauración de aquí del colegio. Entonces, si nos pudiera hablar de esa relación. Yo creo que no tuvieron que ver, quizás no tuvieron que ver, perdón, creo que no tuvieron que ver, porque esto fue una cuestión muy directa desde el Consejo Nacional con la UNAM y con el gobierno de la ciudad. O sea, yo tengo la impresión, la verdad no lo sé, que no era dentro de ningún contexto, sino que se terminaba la exposición y que había que replantearla y volverla a hacer aquí en México. Ese era el motor específico para recuperar este edificio. Hola, buenas noches. Estoy viendo ese libro maravilloso ahí y veo cómo suma también a la memoria de estas anécdotas que estamos contando. No sé si tengan algún comentario respecto a los catálogos de la exposición, porque entiendo que una cosa es el préstamo y luego los derechos de reproducción y que no siempre se puede de todas las exposiciones. Quisiera si nos hablaran de eso, por favor. Muchas gracias, sí es cierto. Los derechos, pues sí, terribles, pero eso fue lo único que obtuvimos en 30 siglos. Que no nos cobraran derechos y que nos autorizaran tener el título
y den gracias, pues sí, porque pues, podían haber dicho, vale tanto, etcétera, y no. Pero no tuvimos acceso a nada ni de ellos. Y por eso vino luego, aquí mismo, la exposición de arte islámico, ¿verdad? Hermosísima exposición. La recuerdo con mucho cariño. Es más, en esta sala me obsequió el doctor Sarucán un libro de la Catedral de Santa Prisca, de lo feliz. Lloraba, se le salía. Yo creo que se le movieron todos sus ancestros en su piel, en su corazón, porque vio la exposición solo conmigo y cómo la disfrutó. Y en una cena me manda a llamar, una cena privada de la UNAM, para obsequiarme ese libro de Santa Prisca dedicado, porque de veras fue algo maravilloso. Y esa fue la reciprocidad. Sí, buenas noches. Miriam, muchísimas gracias por la charla. Felicidades. Eres un banco de información maravilloso y de anécdotas además. Te quisiera preguntar, en el contexto de esta maravillosa exposición que ha sido muy célebre, ¿tienes otra exposición que se le pueda comparar, de la que puedas hablar también más o menos con los mismos elementos? Sí. O sea, ha sido una exposición sin parangón esta que inauguró el Colegio de San Ildefonso. No, creo que no tiene comparación. Cada una de las obras que fue presentada tiene una semblanza. Eso no acostumbramos en México, que cada obra de las, no sé cuántas son, 400 y pico o las que sean, tienen una historia firmada por el investigador que lo hizo, al grado de que me comentaron años después que no sé cuántas ediciones se hicieron y se agotaron, y que en las escuelas y en las universidades era el libro de texto y se pasaban ya en copias. No, ya no era mimeógrafo, era Fotocopias. Copias se hicieron para el estudio de los digo, se han hecho maravillas de exposiciones, pero así a este nivel creo que no se vuelven a hacer. ¿Y este libro dónde se puede consultar? Este libro se puede consultar aquí en las Bueno, si me permite contestar a eso, en San Ildefonso, y como ustedes saben, los museos no solamente son espacios para crear exposiciones, también al devenir del tiempo se vuelven centros de documentación. En San Ildefonso se está generando este centro de documentación donde justamente toda esta memoralia en algún momento estará expuesta y dispuesta para sus visitantes y el público, los especialistas. Y en esta noche especial, también ahí tienen Eduardo y la doctora Kaiser, tenemos el cedulario, que ahí lo está levantando Eduardo. Ese cedulario era el que se empezaba a repartir a la gente en aquella exposición. Entonces, ustedes también allá afuera, cuando estemos cerrando la exposición, lo hemos digitalizado, le hemos colocado un código QR, ustedes con su celular pueden acceder a él y esperemos que en breve ese centro de documentación que integre estos 33 años que iniciaron con México Esplendores de 30 siglos, a la brevedad estén disponibles. Yo también lo espero porque el responsable de echarlo a andar es él. Y no vemos para cuándo. Entonces, tomemos esto como un compromiso para que Jonathan por fin abra el centro de documentación. De una vez aquí, adelante, a ver, ya una última intervención de este lado, dos, por ahí atrás, y luego al final Eliseo para ir cerrando esta conversación. Buenas noches. Pregunta allá atrás. Técnica. Las anécdotas son maravillosas y he venido con estudiantes de la carrera de Arte y Patrimonio Cultural y quisiera preguntarle algo más técnico, aunque las anécdotas pueden entrar en los detalles técnicos y lo hacen jugosa la información. La planificación. ¿Se hizo un plan maestro? ¿Cómo se eligieron las obras, por ejemplo? ¿Plan maestro? Sí, en términos museológicos. Pues ¿Se hizo siguiendo el método de la museología? ¿Cómo se gestionó en términos técnicos esta magna exposición?
pues como se debe gestionar, perdón que lo diga muy general, como se maneja cualquier exposición. Había una estructura, está en el libro. La propuesta, digamos, estructural fue como ya se dijo, del maestro Octavio Paz, que no nada más hizo esa, hizo varias otras exposiciones. Recuerdo una que se hizo en el Centro Cultural Arte Contemporáneo, Los Placeres de la Vista, se llamó. No sé qué de la vista. No son los placeres, los privilegios de la Los vista. privilegios, gracias, los privilegios Es de la vista. Un verso de Góngora, lo toma de Luis de Góngora. Que fue una magna exposición, o sea, siempre parten de una estructura, ¿no? Y luego pues ya la cuestión de investigación es de campo, de ir a ver, y luego viene el dolor de cabeza de que me prestas, no te presto, por favor sí, por favor no, etcétera. O sea, es ya una rutina que tienen los museos aquí. Todas esas rutinas se llevan a cabo, no sé hoy, pero me supongo que al pie de la letra, los restauradores a un lado, puede viajar, no puede viajar. Si el restaurador dice esta pasa a taller, porque son otra parte esencial, los señores restauradores, son de veras nuestras almas gemelas. Sin ellos no se puede hacer una exposición. Ellos dicen, esta no puede salir. A veces viene la orden desde hasta allá arriba y que no sale. Pues sí, pregúntele a las dos Fridas, ¿verdad? Que la han traído con instrucción de que no salga. Pero sí hay una estructura muy formal para los préstamos. Lo digo rapidito, pero créanme que es una parte muy difícil. Y bueno, perdón la anécdota, pero viene al caso. Ya a punto de salir, como 2 semanas antes ya de embalaje, me trae una restauradora del INA, fascinada, así como eléctrica. ¿Qué pasó? Pues en esta obra, Miriam, ve lo que hay. Y pegó sus 4 radiografías, una obra que se iba ya lista, pasó a restauro, estuvo su tiempo para que saliera mejor que nueva, y resulta que debajo había otra pintura. Y le digo, no, pues nada más se las vengo a enseñar. Y atrás de ella hay una maravillosa pintura novohispana. No digo de dónde ni nada para que no sea el chisme completo, Pero, mire, son estas maravillas que de repente se encuentran porque pasan por todos los tamices delicados. Cuando recibía yo las exposiciones internacionales en el IMBA, yo decía, ¿a qué hora les pongo guantes de box? Porque entre restauradores te veas. El que está entregando pone todos los... No es que el puntito azul porque no sé qué. Se siguen los cánones perfectos. Pues muy bien. Yo no sé si esa pregunta tiene que ver más con el plan maestro para hacer un museo. Lo que pasa es que me parece importante en este día para recordarlo, que a diferencia de otros museos que se construyen, se hacen y se piensan para museo, este es un colegio que un día recibió una exposición. Y es el poder de ese guión, de ese discurso curatorial, la agencia de cada pieza, la capacidad de transmitir una narrativa y una historia de cada pieza, la que transformó este colegio en su antecedente anterior, era una preparatoria, la Preparatoria Nacional, lo transformó en un nuevo museo. Es decir, no hay un proyecto del museo, sino hay una exposición que transforma el espacio en museo, y eso es lo que también estamos hoy recordando, el poder de ese ejercicio que le dio una nueva vocación a una arquitectura con más de 500 años de historia. Bueno, primero... Para ir cerrando la conversación, sí, la última intervención. Muchísimas gracias. La doctora es la responsable de que estemos aquí, porque puedo decir orgullosamente que pertenezco al voluntariado en este momento del Colegio de San Ildefonso
y el colegio siempre ha sido un parteaguas en la historia del país. O sea, eso es innegable, ¿no? Y creo que su capacidad y la entereza que tuvo, porque se necesita tener muchas cosas muy bien puestas para poder sacar adelante una exposición como esta, y que además fue un antes y un después, tanto en la historia de México como en la historiografía. Entonces, el hecho de que San Ildefonso siga en este momento abriendo exposiciones tan importantes como la que se va a abrir próximamente, aquí está el antecedente, ¿no? Aquí está ese parteaguas, y pues yo quiero agradecerle, maestra, porque usted es responsable de tocar muchas vidas y dejó un excelente alumno que nos ha ayudado a seguir adelante en este museo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Miriam, por tu fuerza, por tu generosidad. Y nada, es una noche de museos. Estamos conmemorando estos 33 años, y en esta misma sala, en un momentito, tendremos una charla sobre Antonieta Rivas Mercado, por Taide Acosta, que sucederá no sé en cuántos minutos. ¿Cuándo empieza? En 15 minutos. Así que si quieren continuar en esta jornada de memoria, pues pasamos con Antonieta, que por cierto está pintada aquí en el colegio por Diego Rivera. En el mural La Creación hay un retrato de Antonieta, o sea que también Cuando se puede ver. se puede ver muy seguido, ¿eh? Ya no se padece tanto, Miriam. Qué bueno. No, a que se refiere la compañera es una exposición que se inaugura el día 4, que se va a llamar Somos Pacífico. Maravilloso. La historia del galeón de Acapulco, Manila, y del mundo que emergió del trópico, se llama, ¿no? Vienen piezas prehispánicas, tanto de Filipinas como de México, hasta arte moderno filipino, y la exposición que estamos haciendo con el Museo de Artes, el Museo de las Culturas Asiáticas de Singapur. Los esperamos la próxima semana, inauguraremos esa Qué exposición. emoción. ¿Y cuánto va a durar? En esta exposición no, estamos por inaugurar esa. Vale. Espera, Bueno, y les agradecemos pues a muchas todos. Tenemos que gracias. dejar el espacio. Doctora, siempre un placer. Gracias a todos. Que tengan buena noche. A los 89 todavía tener esta memoria. Qué barbaridad. Oye, te vinieron a ver.